Bueno, hermanos, el texto de hoy se encuentra en Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, los versículos 16 al 23. Es la última parte de este segundo capítulo que Pablo escribe a los colosenses. Y sigue la línea, obviamente, del contexto inmediato anterior. Lo que vamos a estudiar hoy es una consecuencia lógica de lo que Pablo ha dicho en los versículos anteriores, específicamente del 9 al 15. Por lo tanto, vamos a leer nuevamente estos versículos que desarrollamos la vez pasada para tener el contexto de nuestro pasaje de hoy. Leamos Colosenses 2, del 9 al 15. Dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También en Él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, o sea, por medio de Cristo. Entonces, básicamente en este texto, que lo estudiamos la vez pasada, vemos que en Cristo, nosotros como creyentes, ya estamos completos. Fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, o sea, en el corazón. Fuimos sepultados con Él, resucitamos con Él. Él nos dio vida. Nuestros delitos fueron perdonados. Él canceló los decretos que estaban en contra de nosotros, o sea, que nos eran adversos. Esa ley que nos condena, la clavó en la cruz. Y tenemos victoria en Él, porque Él ha triunfado sobre todos los poderes, sobre todas las autoridades. Entonces, con esta verdad, ya debería ser lógico lo que Pablo va a decir a continuación, en los siguientes versículos del 16 al 23. Porque aquí Pablo nos da algunos ejemplos de las cosas que no debemos agregar a nuestra fe, porque ya somos completos. O sea, del 9 al 15, Pablo dice, Cristo es suficiente. Y del 16 al 23, Pablo dice, por lo tanto, no agreguen estas cosas. Entonces veamos lo que Pablo dice en los versículos 16 en adelante. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría,
en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta aquí el texto de hoy, que queremos estudiarlo en detalle, y vemos que Pablo presenta 3 formas de religión humana. Y Pablo las está atacando con mucha energía. Enfáticamente ataca estas 3 formas de religiosidad humana. Tenemos primeramente al legalismo, luego al misticismo y luego algo que vamos a llamarlo ascetismo, que se denomina ascetismo, que lo vamos a explicar después, que es cuando uno niega su propio cuerpo, cuando uno maltrata su cuerpo, como para alcanzar algún nivel superior de espiritualidad. Entonces, estas 3 formas de religión humana son las que Pablo menciona que son incorrectas, que no debemos agregar estas cosas a nuestra fe. El legalismo, el misticismo y el ascetismo. Entonces veamos primeramente el legalismo, que son leyes de hombres, de lo que habla el versículo 16 y 17. Dice, por tanto, que nadie se constituya juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Luego dice que estas cosas son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El legalismo es la religión de los logros humanos. Es un sistema de leyes inventado por hombres y trata de abarcar todas las áreas de la vida, como por ejemplo comida, bebida, fiestas y calendarios, y hasta reglas sobre el trabajo y sobre días de reposo. Y en el caso de los colosenses es muy probable que había falsos maestros que querían imponer leyes del judaísmo a estos hermanos creyentes. Probablemente querían hacer una mezcla o una combinación entre el Evangelio y las leyes que conocemos del Antiguo Testamento que eran para Israel. Pero ni siquiera a los judíos les servían estas leyes para llegar al cielo, para obtener la vida eterna. Y quiero que me acompañen a Mateo 19. Vamos a ver una historia de un hombre muy famoso, el joven rico, de Mateo 19, que también quería obtener la vida eterna. Mateo 19, los versículos 16 al 22. El joven rico. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. No es que le faltaban leyes a este joven rico. No es que había algo en la ley que él no sabía o que se había olvidado. El problema de este joven rico tampoco era su riqueza el problema. El problema de este joven es que era un hombre moralista. Él pensó que podía ganarse el cielo, o sea, la vida eterna, con sus obras. Tenía confianza en su propia carne, en sus propias fuerzas,
o en su propia santidad, su propia piedad. Pero lo que él no podía era negarse a sí mismo. Y su moralismo no tenía poder para superar estos apetitos de la carne, como diría en Colosenses, ¿no? Entonces, este hombre moralista, sus leyes no podían llevarlo a negarse a sí mismo, pero lo que es aún mucho peor, un hombre moralista cree que no necesita a Cristo. Dice el texto, se fue triste. Y se fue triste porque no quería seguir a Cristo. El que quiere cumplir, aunque sea algunas leyes nomás, debe cumplirlas todas. Y ha caído de la gracia, como diría Pablo en Gálatas 5, versículos 2 al 4, donde dice, miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Este hombre rico no quería la gracia, quería su propio legalismo, quería su propio moralismo, sus propias obras y confiaba en ellas. Y a la hora de confiar en Cristo, de dejar todo para estar con Él, no podía, se fue triste. Ahora, si volvemos al texto en Colosenses, tal vez algunos dirán, bueno, pero debe haber algo por ahí, algo impuro debe haber por ejemplo, en las comidas y en las bebidas. Seguramente hay algo que está prohibido, que tenemos que cumplir. Y es cierto, hay dos categorías de cosas en este sentido, pero vamos a ir a Tito, capítulo 1, para ver que lo puro y lo impuro no depende del objeto, no depende de la cosa. Porque en Tito 1, versículos 14 y 15, Pablo está hablando del mismo tema, de las leyes judías, los mitos judaicos, los mandamientos de hombres, y los está criticando. Va a decir, o dice lo siguiente, y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Aquí vemos que hay dos categorías, hay cosas impuras y cosas puras, pero eso no depende del objeto, sino que depende de la persona. Si la persona es pura, todas las cosas son puras, pero al incrédulo nada es puro. Entonces, en cuanto a este tema de bebidas, comidas, que probablemente había falsos maestros entre los hermanos en Colosas, podríamos pensar, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo es que de pasar de un momento en el que había estas leyes, que Dios les dio estas leyes acerca de alimentos, que podían comer, que no podían comer, que podían tocar, que no tocar, cómo lavarse inclusive? O sea, había toda una lista de rituales y de ceremonias que tenían que cumplirse. ¿Cómo es que en un momento algo era impuro y luego pasa a ser puro? Y si vamos al texto en Colosenses, vemos que dice que está hablando de las cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. Solo son sombra de lo que ha de venir. O sea, no está hablando de leyes morales. Esas sí entendemos que aplican para nosotros también. Pero está hablando de todas esas leyes que son una sombra de lo que iba a venir. Por ejemplo, las leyes en cuanto a la comida y bebida, encontramos en Levítico 11 toda una lista de leyes
Y todas esas Dios las dio como una señal al pueblo de Israel de que tenían que apartarse de otros pueblos, tenían que mantenerse separados de otros pueblos impuros. Y eso representaba la santidad de Dios, representaba la separación de otros pueblos y que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo apartado para el Señor. Entonces todas estas leyes no eran para ganarse la justificación, sino que eran una sombra de lo que iba a venir. En Marcos 7, podemos ir ahí a leer el texto en el cual Jesús mismo declaró limpios todos los alimentos. Está en Marcos capítulo 7, los versículos 14 al 19. Marcos 7, 14 al 19. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo: ¿no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. Aquí vemos claramente que esas leyes ya no aplicaban a los creyentes. Jesús mismo declaró limpios todos los alimentos. Ahora, eso es comida y bebida. Tal vez algunos dirán, bueno, pero hay otro ejemplo, como el sábado. Está el sábado o el domingo. Aquí específicamente dice los sábados. Para los judíos, cada día de fiesta era considerado un sábado como un día de reposo. Y ese sábado era una señal para Israel en el antiguo pacto. En Hebreos 8 tenemos el detalle del cambio del viejo pacto al nuevo pacto. Pero también en Hebreos 4, del 1 al 11, no lo vamos a leer, pero al comienzo del cuarto capítulo también vemos que el sábado era una señal del reposo verdadero. Dice, por ejemplo, el versículo 10, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. O sea, vemos que el sábado mismo era una señal para Israel en el antiguo pacto, una señal de algo que iba a venir. En Gálatas 4, Pablo ataca fuertemente a esta idea de tratar de observar los sábados, algunas fiestas, algunas estaciones o los años. Y Pablo dice, Gálatas 4, 9 al 11, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Vemos claramente que también Pablo ataca esta forma de legalismo, tratando de cumplir leyes del viejo pacto. Nuestro cuerpo no pertenece a ciertas comidas o bebidas, o no pertenecemos a cierto calendario de fiestas y días de reposo. Nuestro cuerpo pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, dice Romanos 14, 17. Entonces, lo primero que Pablo ataca aquí en Colosenses, luego de haber explicado que estamos completos en Cristo, lo primero que ataca es el legalismo, ¿no? Y es obvio, porque el legalismo trata de agregar leyes a nuestra fe.
Y Pablo enfáticamente ataca eso. Y en segundo lugar, si miramos los versículos 18 y 19, Colosenses 2, 18 y 19, vemos cómo Pablo ataca también el misticismo. Ya lo vamos a definir, pero vamos a leer nuevamente los versículos 18 y 19. Nadie los defraude de su premio deleitándose en la humillación de sí mismo o en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose, o sea, agarrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Cuál cristiano o quién de los cristianos no quiere crecer espiritualmente? Todo creyente quiere crecer espiritualmente, ¿no? Quiere madurar, quiere seguir conociendo con mayor profundidad a Cristo, quiere crecer en la relación con Él. Eso es algo que cada creyente está buscando. Pero ese conocimiento o esa experiencia, muchos lo buscan en el misticismo. Algunos dirán tal vez, bueno, pero es demasiado obvio que ya no vamos a caer en esa trampa del misticismo, ¿no? Pero yo personalmente creo que tal vez de estos tres temas que menciona este texto, este tema del misticismo es tal vez el más común que vemos en nuestra sociedad. MacArthur comenta y define el misticismo con las siguientes palabras. Misticismo es el intento de obtener una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Busca la verdad en las sensaciones internas, tales como los sentimientos y la intuición, más que en la información objetiva, observable y externa. Ese es el concepto de misticismo que estamos teniendo para estos versículos. Lastimosamente, esta forma de misticismo es una norma en muchas congregaciones, especialmente congregaciones pentecostales, donde pasan horas y horas de alabanza desordenada en un ambiente oscuro, manipulando las emociones de la congregación. Y la edificación entre miembros se basa en supuestas visiones y en revelaciones. Dios me dijo, o vi una imagen del cielo, tuve un sueño y siento que tengo que decirte esto de parte de Dios. Son frases que se escuchan en estos círculos. Y ya hubo innumerables sectas que se han formado a partir de supuestas revelaciones de ángeles. Y pensaríamos que la iglesia fácilmente debería poder defenderse de estas nuevas tendencias que estamos observando a nuestro alrededor. Pero dice el texto que este misticismo tiene su origen en la mente carnal del hombre. O sea, viene de su naturaleza pecaminosa. Y debemos rechazar todas estas formas de misticismo, este emocionalismo supernatural, y agarrarnos solamente de Cristo, porque Él nos une, Él nos nutre, nos edifica, y Él nos hace crecer espiritualmente con un crecimiento que proviene de Dios. ¿Es algo sobrenatural? Sí, pero no es según la mente carnal del hombre, sino según Dios y según su palabra. Porque en Él ya somos completos y tenemos todas las cosas. Segunda de Pedro 1, versículo 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya tenemos todo.
cómo vivir una vida que le agrada al Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Entonces, también tenemos que rechazar este misticismo, estas formas o estas mentiras acerca de, bueno, hacer tal y tal cosa y vas a experimentar Dios de una forma más profunda, o tenés que orar tantas horas y ahí va a venir el Espíritu y vas a sentir algo sobrenatural. O tuve una visión, un sueño de no sé qué, algunas criaturas y siento que eso significa esto para vos. O temas así tenemos que rechazar enfáticamente porque tenemos todo lo que necesitamos para dejarnos guiar por el Señor. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos a su palabra y ya no necesitamos ningún tipo de misticismo. Y finalmente, lo que Pablo ataca en este texto es lo que se denomina ascetismo, que son restricciones físicas al cuerpo o un trato severo que se está dando al cuerpo. Vemos en los versículos 20 al 23, como Pablo dice lo siguiente: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos que aquí Pablo nuevamente menciona las leyes, ¿no? No manipules, no gustes, no toques. O sea, es una forma de hacer referencia a todas estas leyes, a estos rituales que querían imponer estos falsos maestros. Pero también vemos que Pablo da una explicación más detallada de estas cosas. Dice en el 23 que estas cosas parecen ser espirituales, parecen tener una apariencia de sabiduría, ¿no? Parece que las personas se están humillando y se están tratando severamente el cuerpo, pero Pablo dice, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, no tienen poder sobre el pecado. No pueden santificar al hombre estas leyes, estas restricciones físicas al cuerpo o este trato severo. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos han pensado que esto significa o que el cristiano tiene que tratar de vivir en alguna forma de pobreza, tiene que vivir casi como un animal, sin bañarse, sin cuidarse. No le tiene que importar la salud del cuerpo, tiene que menospreciar todas esas cosas. Y recordamos que probablemente ahí en Colosas, en ese contexto, si recordamos un poco el dualismo en el que mucha gente en ese tiempo estaba filosofeando, ellos pensaban que el espíritu era bueno, o todo lo espiritual es bueno, y todo lo material, todo lo físico es malo. Entonces ellos pensaban, bueno, como que nuestro cuerpo es algo físico, tenemos que maltratarlo porque es malo, y con eso vamos a liberar nuestro espíritu, de alguna forma, ¿no? O sea, en espíritu somos buenos, pero en la carne somos malos. Algo así pensaban estos falsos filósofos de esa época. Y a lo largo de la historia de la iglesia, y especialmente en el catolicismo, hay muchos ejemplos de personas o grupos de personas, inclusive, que centraban su vida alrededor del maltrato de su propio cuerpo.
Tenemos, por ejemplo, a un personaje que se llama Simeón el Estilita, así se llama, que los últimos 36 años de su vida vivía sobre una torre de 15 metros de altura, aislado del mundo, sin cuidar su cuerpo, supongo que sin bañarse, 36 años sobre una torre de piedras. Martín Lutero también practicaba el ascetismo antes de su conversión. Y así hay muchos personajes a lo largo de la historia que se maltrataban para, de esa forma, de alguna manera, ser más espiritual o crecer en la fe o algo así, ¿no? Ahora tenemos que ser sabios en entender cuáles son los motivos que tienen las personas. Personalmente yo tengo un amigo que hace unos años él quería ser misionero y él solía dormir en el piso, sin colchón. Y decía, estoy practicando para ser misionero algún día. Entonces tengo que acostumbrar a mi cuerpo a estas condiciones difíciles que los misioneros eventualmente tienen que confrontar. Ahora, eso no es ascetismo, eso es prepararse para las misiones, ¿no? No lo hacía para ser más espiritual o para tener un encuentro con Dios o alguno de estos motivos. Entonces tenemos que diferenciar bien cuál es el motivo, la intención detrás de lo que hacen los hermanos. El ascetismo es cuando uno maltrata su cuerpo para alcanzar un mayor nivel de espiritualidad, para crecer en la fe, para tener un encuentro más cercano con Dios. Pero Pablo lo explica que el ascetismo es inútil y explica que es inútil porque son cosas destinadas a perecer con el uso. En 1 Corintios 6, versículo 13, Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Aquí vemos que tanto los alimentos como el estómago van a ser destruidos, o sea, son cosas pasajeras. Y tratar de imponer leyes en cuanto a alimentos o tratar de restringir nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro estómago de alguna forma, es una santidad superficial. Es algo que en lo profundo no tiene poder. Piensen en esto. Si la ley de Dios no puede salvar a un pecador, ¿cuánto menos la ley de un hombre pecador va a poder salvar a ese pecador? Estas leyes de hombres producen una humildad superficial y en realidad enorgullecen el corazón. Y Jesús explícitamente condena esta actitud en Mateo 6, 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Sabemos que Jesús también condena este intento de ser humilde en la superficie, este intento de, con algún rito, con alguna forma de maltratar el cuerpo, tratar de ser más espiritual o tratar de impresionar a hombres. Entonces podemos concluir con este texto que hemos estudiado hoy, que la carta esta a los Colosenses pone el énfasis en la suficiencia de Cristo. Ya lo hemos visto en la prédica de la semana pasada.
y hoy vimos lo que eso implica. Si Cristo es suficiente, entonces lógicamente no necesitamos el legalismo, no necesitamos más leyes, más rituales, no necesitamos maltratarnos de alguna forma, castigar nuestro cuerpo. Todo eso tiene algo que en la superficie parece santo, pero en lo profundo no lo es y no tiene poder. O sea, no solo para la salvación Cristo es suficiente, sino que también para todo lo que sigue. Nuestra santificación, nuestro servicio en la iglesia, nuestro testificar en el mundo. Para todo hemos recibido todo lo necesario. Tenemos al Espíritu Santo y a la palabra de Dios para enseñarnos todo lo relacionado a la vida y a la piedad, como leímos. Entonces, no agreguemos filosofías del mundo a nuestra fe. No necesitamos a la psicología para solucionar los problemas del alma. No nos dejemos intimidar por aquellos que nos quieren imponer reglas, más prácticas, más ritos. No caigamos en la trampa de aquellos que vienen con sueños y visiones que agregan a las palabras de Dios. No pensemos que estamos obligados a maltratar a nuestros cuerpos para crecer espiritualmente. Lo que sí debemos hacer es agarrarnos de Cristo y reconocer que en Él estamos completos. En Él hemos muerto a estos principios elementales del mundo y solo en Él estamos completos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz, en nuestro lugar, para que podamos estar completos en Él. Y queremos pedirte que nos ayudes a evitar todas estas trampas que quieren meterse en la iglesia, el legalismo, el misticismo, ascetismo, todo lo que estudiamos hoy. Pedimos que constantemente nos hagas recordar que tu palabra es suficiente, que no necesitamos agregar nada más a tu palabra y que también tu obra es suficiente para salvarnos. No necesitamos nada más de leyes, nada más de moralismo, porque tú eres suficiente, Señor. Por eso te alabamos, te glorificamos. Amén.